Y amigos, y continuamos con más de hoy en la cámara y tenemos el lujo de cerrar con broche de oro con una invitada súper especial, Marlene Nava, que es una reconocida periodista, escritora, investigadora, que nos va a acompañar para hablar sobre su más reciente obra, presentada en el marco del Día de la Solidaridad, dedicada a una de las voces más emblemáticas de nuestra literatura, María de los Calcaños. María de los Calcaños es una figura literaria fundamental en la historia del Zulia y de Venezuela. Así que hoy vamos a hablar un poquito acerca de esta obra. Marlene, bienvenida hoy en la cámara. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, para mí la publicación de este libro primero es un gran logro y luego yo decía que era mi último sueño. Bueno, porque fui donde la cardióloga y me dijo que yo no llegaba a diciembre. Y dije, pues si me voy a morir en diciembre, sí es mi último sueño, pues. Pero en realidad no es mi último sueño. Tengo otros proyectos ya bastante avanzados, incluyendo otras publicaciones. Pero para mí tiene una gran trascendencia porque es como la cosecha de todos mis frutos. O sea, allí tuve que aplicar toda mi experiencia, no solo para organizar un material infinito que no he terminado de leer. O sea, yo tengo 10 carpetas de este gordo con cartas, documentos, diarios, etcétera, de María. Por ejemplo, ¿cómo se llama? La relación que ella tuvo con sus hijos cuando ella estaba aquí y ellos en Perú, fue muy prolífica. Ellos le escribían muchísimo todos a nivel individual y yo no he logrado leer todas esas cartas. Yo creo que da para otro libro. Bueno, y tienes espacio para una segunda edición inclusive. ¿Qué te motivó a dedicar esta obra a María de los Calcaños? Mira, a mí me motivó ser mujer, primero, ser mujer en una sociedad cerrada como la nuestra, que no es propia nuestra tampoco, que es más o menos a nivel global y que en algunas culturas pues es muchísimo más, ¿cómo se llama? Violenta y atropellante. Pero aquí tenemos unas situaciones que vengo viviendo desde que yo entré al mercado laboral, que entré muy joven, inclusive empecé a estudiar periodismo y a trabajar al mismo tiempo en un periódico. Y yo empecé a ver que la discriminación y el atropello hacia la mujer tenía varias aristas, pero que había una que era común, que es que cuando una mujer se vuelve valiosa, y eso quiere decir peligrosa, ¿verdad? O sea, cuando una mujer entra al mercado laboral y sobresale, inclusive en algunos momentos sobrepasa a sus compañeros de trabajo, entonces la única descalificación que pueden hacer de ella es personal. Empiezan a averiguarle cuántos novios tiene, si tuvo un hijo, si se hizo un aborto, o sea, cosas como esa, ¿verdad? La vida íntima la sacan a danzar con una culpa y además como una descalificación, o sea, tú no sirves porque hiciste esto, Claro. aunque seas un premio Nobel de literatura, ¿entiendes? Entonces, en el caso de María, eso fue como muy evidente. María era una gran poeta, eso lo sabían todos sus compañeros. De hecho, ella formó parte del grupo más importante que se dio en esa época, que fue el Grupo Seremo. Y una persona como Héctor Cuenca, Juan Liscano, o sea, los grandes poetas de la época le tenían una gran admiración y un gran respeto, lo que demostraba que ella tenía un valor literario importante. Pero bueno, había que callarla porque era peligroso. Y entonces empezaron a descalificarla, ¿verdad?, por su vida personal. Entonces a mí me motivó a averiguar, porque la vida personal de una gente siempre tiene unas razones muy profundas, y logré dar con ellas. Entonces yo digo, yo me identifico mucho porque yo digo, yo a lo mejor había hecho lo mismo, exactamente igual. Ella tenía derecho a vivir, ¿verdad? Y no se lo permitió la sociedad, porque había unas normativas que regían la vida de las mujeres, porque estaban enmarcadas dentro de unos parámetros mínimos que eran como una jaula.
una jaula espiritual, quiero decir. Entonces, ¿qué pasa? María a los 13 años fue entregada a un hombre extraño porque era lo que se usaba. O sea, las niñas ricas les daban una dote y la casaban con otro rico, pero las niñas pobres no. Las niñas pobres les buscaban un protector, era como ahora el gobierno, y entonces ese protector lo que hacía era que las convertían en amantes de ellos, y era una forma de garantizarles su manutención y su vida. Ellas se le entregaron a un señor que pertenecía a una familia muy importante acá porque su hermano, ellos fueron los fundadores del gran ferrocarril del Táchira. Ellos eran unos empresarios bastante poderosos y además invadieron el mundo político. El esposo de María, o este señor, que en ese momento no era esposo, era hermano de Benito y de Luis Roncayolo, que fueron presidentes de Estado en ese momento. Pero el Juan no tenía particular interés ni vocación ni por la empresa ni por la política. Él tenía como un espíritu de labriego. Él no era un mal hombre, pero estaba ajustado al modelo, al esquema tradicional, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Él tenía cerca de 40 años. Él era un hombre que era un poco sibarita, que consumía licor. A lo mejor no era borracho, yo nunca determiné eso, pero a ella le asustaba un señor de ser que le triplicaba la edad. Por supuesto. Y que además ella decía que le olía siempre a licor porque él tenía por costumbre tomar coñac, porque es una de las cosas que está ahí explícita. Interesantísimo el libro. Entonces, ¿qué pasa? Que ella se sintió violada, o sea, ella sintió que su primera relación fue una violación y que se siguió sintiendo violada a lo largo de su vida. Entonces ella lo ignoraba. Entonces, María no nombra a su esposo en todo el trayecto de su vida. Aparte de eso, su madre tenía una prima que tenía un hijo. Cuando niños lo juntaban mucho porque a los dos les gustaban los cuentos y les gustaba la música y tal. Y ella siempre estuvo enamorada de ese niño. Entonces, cuando ella cumplió 24 años, apareció el niño, que era, o sea, la familia de él, tenía negocios que tenían que ver con joyería. Y entonces cuando hubo el crack en el año 29 en Estados Unidos, se vinieron abajo y perdieron hasta la casa. Entonces la madre de este muchacho fue a hablar con María para que le diera alojamiento a ella y a las hijas hembras. Y María se lo dio allá en su casa, en la casa de Juan, que era un hato que se llamaba Marijuana. Entonces ahí ella se reencuentra con Héctor. Fíjate que hay un poema muy lindo donde ella pregunta, ¿eres tú aquel niño? O sea, ella empieza a rememorar su amor, su admiración, su deslumbramiento con él. Y se juntan, y bueno, imagínate, entre que apareció el libro y que descubren que ella está siendo infiel a un tipo tan importante como Juan Roncayolo, bueno, la hecatombe. Por supuesto. Entonces, en el año 35, que ella tenía 29 años, yo digo que la vida de ella cubre esa etapa y empieza una etapa nueva. A los 29 años ya tenía 6 hijos de una relación que nunca quiso. Bueno, nosotros vamos a continuar escudriñando un poco la vida de María de los Calcaños. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Regresamos con más de Hoy en la Cámara. Bien, amigos, estamos de vuelta con más de Hoy en la Cámara. Estamos conversando con Marlene Nava, periodista, escritora, historiadora, que nos viene a presentar a esta hora su más reciente sueño, que espero que sea el antepenúltimo y que sigan por allí abordando sueños, Marlene. La historia de María de los Calcaños, una historia apasionante de una recopilación que Marlene ha logrado hacer después de una exhausta investigación.
Hablar de María de los Calcaños, Marlene, siempre una de las cosas que siempre ha generado un poco son los esquemas poco tradicionales con los que ella escribía. Inclusive llegaron a ser controversiales en una época donde, tú muy bien lo comentaste en el primer segmento, donde la mujer era vista únicamente como esa persona que tiene que estar en la casa, cuidar a los chamos, en fin, y luego irrumpe María con sus poemas, con sus escritos, poco convencionales, inclusive hablando abiertamente de la sexualidad y del erotismo, en una época donde a la mujer no le era permitido expresarse. Pero además ella hablaba de su sexualidad y de su intimidad. Y yo siento que eso era como un desafío. Por supuesto. Porque ¿qué pasa? Que en el año 35, cuando sale A las Fatales, que es la primera publicación, yo no creo que fue su primer libro, pero sí fue la primera publicación, y que fue empujada por Héctor Araujo, su amante, y luego sería su esposo. Además, locura. El amor de ella por él fue una locura total. Cuando ese libro sale, el escándalo es por eso, porque es que ella cuenta lo que hacía. Sus versos, todo lo que ella escribe es todo lo que ella hace. O sea, a través de sus poemas, tú puedes verla a ella. Y cómo ella llega a esos niveles de erotismo porque él le despierta una pasión desmedida. Por supuesto, viviendo tanto tiempo con un hombre con el que nunca quiso casarse, al que lo amaba, luego descubre todo lo que una mujer puede sentir a nivel emocional, físico y sentimental por una persona. Exacto. Y lo comenzó a plasmar en todos esos poemas. En todos esos poemas. Entonces su erotismo luego se vuelve como un desafío. ¿Por qué? Porque la sociedad de aquí la rechaza a tal medida que en los púlpitos de los templos hablaban mal de ella, ¿verdad? La descalificaban totalmente. Y no le permitían inscribir sus niños en las escuelas. No les daban ingreso. Ella se va de aquí es por eso, porque ella buscaba una salida para sus hijos. Pero ella engaña al marido porque ella le dice al marido que se va, habían acordado que se iban a Pamplona, porque él tenía unas siembras de flores en Táriba y eso le permitía mantener una conexión. Y él le consiguió hasta cupo en colegio en Pamplona y ella se arrancó y resulta que ella había acordado con Héctor Cuenca, que era el embajador en Quito, irse para allá. Y él se fue para allá. Hay una carta de Juan donde le cuenta a Héctor Cuenca que está muy bravo con María porque ella se fue por allá y habían acordado estar en Pamplona. Entonces Héctor Cuenca le responde, esa carta yo vi que allí en los anexos los documentos que considero que son muy importantes para esta historia que yo los cito a lo largo del libro. Marlene, ¿qué representa para ti que se haya podido publicar este libro en una fecha tan importante como lo es el Día de la Zulianidad? ¿Qué representa para ti que has sido cultora, que has sido investigadora, que has sido escritora y de alguna manera eres una voz más que autorizada para hablar de zulianidad? ¿Qué significado tiene para Marlene Nava el poder presentarnos esta obra en un día tan emblemático? Bueno, mire, yo creo que la obra estaba destinada a ser presentada ese día porque de hecho habíamos programado otra fecha y no se pudo dar. Y la pospusimos. Y luego porque yo siento que estos valores, ¿verdad? Los valores que se pierden. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros estamos siendo sometidos, cuando digo nosotros hablo de toda Latinoamérica, a un proceso que ha sido determinado como desmemoria, que no es olvido, sino falta de recuerdos. O sea, si a ti no te muestran la foto de tu abuelita y te dicen cómo era y lo que hacía, Por supuesto. tú no tienes una vinculación con esa abuelita porque no la conoce y porque no tiene recuerdos de ella. Eso es lo que han hecho, o sea, silenciar personajes como silenciar hechos históricos, pasar por debajo de la mesa un poco de toda la vida, todo el espíritu, todas las manifestaciones, porque es una forma de borrarte
de que no tengas memoria. Como pasó la película Coco, por ejemplo, muy parecido a lo que fue la historia de Coco. Exactamente. Entonces, ese proceso, ¿cómo lo podemos combatir? Sacando debajo de la mesa todas esas cosas que han sido tan trascendentes. María Calcaño es trascendente no solo como poeta, sino como persona. Por supuesto. María Calcaño llegó a tener una conciencia social a tal medida que ella apoyaba todos los movimientos insurgentes contra la dictadura en Latinoamérica. María Calcaño recibió miles de cartas de cárceles de Quito, de Lima, de Guayaquil. ¿Por qué? Porque ella visitaba a los presos políticos. Ella era correo clandestino de algunos poetas que trabajaban en la insurgencia en Ecuador y en Perú. Y ahí están las cartas de ellos donde agradece. Y es más, usaba la valija diplomática de Héctor Cuenca para hacer ese correo clandestino. Imagínate tú. Y aquí cuando regresa, que estaba Pérez Jiménez, bueno, ella visitaba a las familias, les llevaba cosas y servía de eso, era un enlace perfecto. Olga Luzaro, que fue su amiga, decía que María era un individuo fuera de toda sospecha, pero una mujer joven, preciosa, con ese nivel intelectual. Yo creo que su primera rebeldía fue estudiar, fue leer, fue formarse. Claro. Ella tuvo conciencia muy joven, claro, sembrada por su padre, porque su padre era de una familia que la llamaban el nido de los ruiseñores, porque todos eran poetas, eran músicos, etc. Entonces, su padre le inculcó la idea de que debía formarse. Entonces, ella ironizaba, por ejemplo, decía que el descaro aquí era tan grande respecto a la sumisión de la mujer, que el único colegio, el único centro educativo que daba educación secundaria se llamaba Colegio Nacional de Varones. Claro. O sea, no, ni pensando que se planteara la posibilidad de que ingresara una mujer. Pero ella estudió per se, estudió, leyó. O sea, fue autodidacta. Sí, en gran medida. Marlene, ¿dónde puede la gente adquirir el libro? Por ahora, Ustedes están escuchando la entrevista y tienen que, si usted quiere saber más, Marlene no se va a seguir echando el cuento. Usted tiene que comprar el libro y leerlo directamente de la pluma de Marlene. bueno, mira, va a haber, tenemos la versión digital que la vamos a poner en venta en Amazon. Muy bien. Y estoy tramitando la posibilidad de hacer alguna impresión, una edición más o menos grande, porque una edición pequeña sale muy costosa. Claro. Y este es un libro pues bastante muy bien hecho. Tiene casi 300 páginas, tiene color, es muy bonito, el diseño es precioso. Así es. Y bueno, todos los que participaron, los editores, los diseñadores, todo el mundo está enamorado del libro y entonces le han puesto mucho. En verdad es un libro bello. Para aquellas personas que se quieran poner en contacto para ver cómo adquieren el libro, ¿hacia dónde lo pueden hacer? Pueden llamarme, mi WhatsApp es casi público y es libre, ¿no? Mi número es 0424-649-7004. Y de todas maneras, yo estoy ahí en mi casa museo, que está diagonal a la iglesia Santa Lucía, y ahí me encanta recibir dato. Allí te vamos a estar visitando próximamente, Marlene. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y te deseamos éxito y muchas más publicaciones como esta para los que amamos la historia y sobre todo para contribuir a que no siga esa desmemoria que mencionaste. Tengo 2 libros listos ya. Bueno, de eso vamos a estar conversando en una próxima oportunidad.